El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas nombró como nuevo presidente del organismo al maestro Ángel García Lascurain, a quien me da muchísimo gusto saludar en el estudio. Bienvenido, Ángel, qué Gracias, gusto. Susana, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias, pues felicidades por el nombramiento. Gracias. Y cuéntanos cuál es su estimado de crecimiento para este 2020, cuando todo parece indicar que en 2019 pues no crecimos. Sí, efectivamente, en 2019 estamos estimando un crecimiento de 0% y para el 2020 de un punto porcentual. Nuestra estimación es que este año va a haber factores positivos que no estuvieron presentes el año pasado. Recordarás que en el 2019, en los primeros meses del año, tuvimos primero el impacto del desabasto de gasolinas, tuvimos también el impacto del bloqueo de vía férreas en Michoacán y también la para de labores en Tamaulipas en las maquiladoras. Pensamos que son factores que fueron de una sola vez, que no se van a repetir este año y tienen que contribuir al crecimiento. Esperemos. Y hay otros más también, esperemos que sí. ¿Cuáles son los factores positivos que se podrían presentar este año para detonar el crecimiento? En el ámbito doméstico es que no haya sorpresas como las que ya mencioné. Tendremos también el impacto marginal de la reducción en las tasas, tendrá que tener un impacto positivo sobre la inversión y sobre el consumo. Y vemos a nivel internacional un entorno más favorable. Primero, ya se aprobó el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre Estados Unidos, Canadá y México. Pensamos que eso libera un factor que era de incertidumbre para distintas inversiones vinculadas con la cadena de exportación. Y también hay nuevas iniciativas como el nuevo plan de infraestructura y los proyectos de infraestructura que se han anunciado. Pensamos que en su conjunto son elementos positivos para el crecimiento económico, aunque estamos viendo algunos riesgos importantes también. Vamos por partes, ahorita vamos con los riesgos, pero en cuanto al TEMEC, se espera que pues ya se vea una implementación a mediados del próximo año. ¿Se podrían ver ya resultados en el corto plazo o sería ya hacia el 2021? Bueno, es importante considerar que ya existe un tratado de libre comercio vigente, claro. No es algo que se esté implementando nuevo. Sí. Realmente las cadenas productivas ya están integradas. Lo que se liberó es la posibilidad de que ese flujo de inversión y de comercio se viera interrumpido por otras circunstancias. Entonces vemos que el hecho de que ya no existe esa incertidumbre es positivo. Hay impactos individuales por sectores que habrá que ir evaluando con el tiempo, pero pensamos que lo más inmediato es la liberación de la incertidumbre respecto a ese tema, ¿no? Aunado a estos factores, ¿qué estrategia debe de seguir el gobierno federal para detonar el crecimiento económico? Un elemento que vemos crucial este año es el equilibrio de finanzas públicas. Pensamos que dentro de los supuestos que hay en el presupuesto de este año hay algunos elementos que son optimistas. Por un lado, la estimación de plataforma de producción petrolera la vemos elevada, especialmente con el cierre que tuvimos ya el año pasado. Y también vemos... ¿Cuánto le estiman? Dentro del presupuesto está cerca de 1.9 millones de barriles diarios. El año pasado cerramos arriba de 1.6 millones de barriles diarios. ¿Pero ustedes estiman que sí se va a lograr esa meta? No tenemos una estimación en cuanto a la plataforma. Lo que vemos es que es una diferencia sustancial a lograr entre un año y el otro, más dada la situación actual de escasez de recursos públicos, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué riesgos son los que ven para la economía mexicana en este 2020? Vemos un riesgo de presión sobre las finanzas públicas, primero por el impacto que pueda tener Pemex. Y si llega a haber una baja en la calificación de Pemex y también que impacte la deuda soberana sería un factor negativo importante. Vemos también la menor recaudación que pudiera venir fiscal, ¿no? Por efecto de un crecimiento económico más reducido respecto al pronóstico que las autoridades están estableciendo de 2%. Pensamos que es optimista, entonces una combinación complicada, ¿no? De menor recaudación con demandas de recursos importantes, tanto por el lado del crecimiento o del refortalecimiento del sector público en el sector de energía, como por otros rubros de gasto. Ya que mencionas el tema de la recaudación fiscal, ¿consideras importante o urgente una reforma fiscal? En esta administración se ha dicho que se pondrá sobre la mesa el tema a mediados del sexenio, pero ¿crees que eso debería de adelantarse? Nosotros pensamos que es ineludible una reforma fiscal de fondo. Primero porque realmente lo que estamos observando es una recomposición estructural del gasto público, con una mayor presencia
de programas sociales y una mayor participación del Estado en el sector de energía. Es una recomposición de gasto que vemos que está aquí para quedarse en los próximos años, pero por el lado de los ingresos no ha habido una recomposición igual. Entonces sí pensamos que es necesario para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y la certidumbre del marco macroeconómico en general que se lleve a cabo una reforma fiscal. Pensamos que se daría este año, pero por supuesto es decisión de la autoridad y ya veremos cómo se desarrollan las cosas los siguientes meses, ¿no? Y en cuanto a la calificación del Soberano y de Pemex, ¿cuáles son sus perspectivas para este año ante el panorama que platicamos? Bueno, lo vemos como un factor de riesgo sin duda. Vamos a estar dando seguimiento a lo largo de los siguientes meses a ver cómo evolucionan los factores, como decía, principalmente de impacto en las finanzas públicas. No tenemos una estimación de si se pueda dar y cuándo se pueda dar, pero sí lo vemos como un factor de riesgo importante para México en los próximos meses. Entonces, en comparación con el año pasado, ¿su perspectiva es de una ligera recuperación económica? Si pensamos que es un escenario más positivo que el del año pasado. Nosotros dentro del IMEF producimos el indicador IMEF, que tiene una versión manufacturera y otra no manufacturera, y ahí encuestamos a una muestra del sector privado de empresarios sobre sus expectativas de inversión en los siguientes meses. A lo largo de 8 meses durante el año pasado, los resultados de este indicador se situaron en lo que llamamos zona de contracción, que era que las expectativas de los empresarios encuestados eran negativas respecto al corto plazo. Pero en el resultado más reciente de diciembre vimos un punto de inflexión, donde si bien continuamos en zona de contracción, llevamos ya más de 8 meses en esa zona, sí estamos viendo que hay una pequeña variación en las expectativas de inversión. Falta ver para el siguiente mes si se confirma una tendencia o fue un cambio de curva de un mes únicamente, pero sí pensamos que hay condiciones en lo general más optimistas que lo que vivimos el año pasado. Específicamente, ¿en qué sectores? ¿Cuáles son los que podrían generar pues este crecimiento económico, aunque sea moderado? Bueno, sectores vinculados con infraestructura, vemos un potencial importante en el sector financiero también. Hay regiones del país que están creciendo aceleradamente respecto a otras. Nos gustaría también ver más actividad en el sector de energía, dado toda la combinación de elementos que estamos viendo. Pensamos que sería importante que se reconsidere la participación del sector privado en proyectos de energía. Para que el país crezca a las tasas que todos deseamos en los próximos años, vamos a necesitar una infraestructura tecnológica mucho mayor y ahí la participación sería importante, un esfuerzo coordinado y combinado entre sectores. Pues muchas gracias por platicar con nosotros. Ojalá que a lo largo del año sigamos comentando sus perspectivas y los avances que vean en la economía. Encantado, con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos y felicidades por el nombramiento. Gracias, muy amable. Gracias al maestro Ángel García Lascurain, presidente del IMEF.